Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos queridos. Hablemos un poco sobre este ministerio tan necesario hoy, el ministerio de la liberación. ¿Qué entendemos por liberación? La libertad fundamental que trajo Cristo a nuestras vidas fue la libertad del pecado. Esa es la libertad más importante, esa es la libertad fundamental. Pero solemos utilizar la palabra liberación en este contexto de la renovación carismática para referirnos a todo el ataque, a todo el hostigamiento que el poder o los poderes de las tinieblas tienen a veces sobre el ser humano. Entonces la liberación es como cortar ese poder, sacarnos de ese poder. Yo quiero recordar lo que dice la carta a los Colosenses. Procuren sacar sus libretas, los que están apuntando. Yo quiero destacar lo que dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Ahí está un cántico que es un cántico de San Pablo en la carta a los Colosenses, y dice: Él nos ha sacado, Él Dios, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por favor, tomemos en serio esas palabras. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Sobre todo la palabra dominio está indicando que hay una fuerza persistente, una fuerza dominadora, una fuerza de hostigamiento que precisamente quiere mantenernos esclavos, quiere mantenernos oprimidos, quiere mantenernos asustados, quiere mantenernos encadenados a la tristeza y a la muerte. Esa fuerza hostil, finalmente en la teología descubrimos que tiene su raíz en el espíritu del mal. Lo dice expresamente el apóstol San Pablo: por envidia del demonio entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Por qué el demonio nos detesta? Hay 3 razones principales que explican también por qué se da el ataque del demonio contra el ser humano. La primera razón es porque nosotros, cada uno de nosotros, como lo explica clarísimamente la Sagrada Escritura, cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. De tal modo que la rebeldía del demonio contra Dios le condujo a un callejón sin salida, donde lo único que puede hacer es odiar. No se puede amar a Dios sin obedecerle, porque el imperio de Dios, nos enseña Santo Tomás, el imperio de Dios es del mismo tamaño que su amor. Y por eso, quien acepta el amor de Dios, acepta el señorío de Dios. Y quien rechaza el señorío de Dios, no tiene otra posibilidad sino terminar odiando a Dios. Dicho de otro modo, y este es un principio incluso metafísico muy profundo, no se puede desobedecer a Dios sin odiarlo de alguna manera.
Y esta es una realidad que se cumple también en nuestro tiempo. Otro modo de expresar la misma idea es: ante Dios no se puede ser neutro. En el siglo XVIII hubo una tendencia de hablar de un Dios neutro, un Dios que ni manifestaba amor hacia nosotros, ni nosotros teníamos que manifestarle amor hacia Él. Esa manera de pensar sobre Dios se conoce en la historia del pensamiento y en la historia de la filosofía se conoce como deísmo, con la letra D de dedo. Deísmo. Deísmo es la afirmación de un Dios, pero un Dios que echó a andar el mundo como un relojero, es la expresión que utiliza uno de los deístas más famosos, el escritor, dramaturgo y filósofo Voltaire. Como un Dios, como un inventor que hubiera hecho un reloj y lo echó a andar. Pero por supuesto, ese Dios ya no está ni presente ni interesado en cada paso de su creación. Ese es el deísmo. Pero el deísmo, que estuvo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ya engendró muy pronto a su hijo mayor, el ateísmo. No se puede ser deísta. El deísmo es un equilibrio ilusorio, una manera de hablar de Dios como si fuera un ser absolutamente neutro, un ser que no ama y al que nosotros no tenemos por qué amar. Es un engaño, es una trampa, eso no existe. Entonces, como el enemigo malo se quiere sustraer, o se quiso, porque eso ya es decisión para toda su eternidad, como el enemigo malo se sustrajo voluntariamente de la obediencia a Dios y por lo tanto se pretendió poner al margen del poder de Dios, en ese mismo acto se situó también al margen del amor de Dios, porque como enseñan los grandes teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, no se puede uno apartar del poder de Dios sin autoexcluirse de su amor. Y por eso hay odio hacia Dios en el demonio. Y por eso hay odio hacia nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios. Ahí está esa primera explicación del odio del enemigo hacia nosotros. En ese motivo, en la explicación de ese motivo he citado la teología típica de nosotros los dominicos. Luego hay una segunda explicación que es muy propia de la teología de los franciscanos. El demonio nos detesta a nosotros porque el Hijo de Dios, eterno como el Padre, y Dios verdadero, como es Dios verdadero el Padre, se encarnó y se hizo hombre. Asumió nuestra naturaleza. Entonces nuestra naturaleza, por segundo motivo, le es detestable al demonio porque el Hijo de Dios asumió esa naturaleza. El Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, que es eterno precisamente como el Padre, no asumió la naturaleza de los ángeles. No existe una enangelización, sino una encarnación. Él asumió nuestra carne, asumió nuestra naturaleza y por consiguiente nuestra naturaleza ha quedado unida para toda la eternidad con la naturaleza del Logos, con la naturaleza del Verbo eterno del Padre. Y por eso cada uno de nosotros, incluyendo incluso las personas que no le conocen o que no aman a Cristo, que no creen en Cristo, cada uno de nosotros tiene aspecto de Cristo, tiene algo del aspecto de Cristo por el solo hecho de la encarnación. Y eso le resulta particularmente detestable al demonio. Cada uno de nosotros le recuerda al demonio que Dios se hizo hombre, que Dios asumió la naturaleza humana. El tercer motivo por el que el demonio tiene un odio particular hacia la raza humana es porque la peor de las derrotas del demonio, la peor de todas, sucedió precisamente en la naturaleza humana.
Uno podría decir que esa peor derrota es precisamente Cristo y la pasión de Cristo, y es cierto, pero todos sabemos que en Cristo hay una sola persona, que es la persona divina. La peor derrota, en cierto sentido, tiene otro nombre. La peor derrota, y por eso hemos empezado cantando, está en María. Esa es la peor derrota del demonio, y esa es la victoria más excelsa de Dios sobre el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en María no hay naturaleza divina. Por supuesto que ella participa, como todos nosotros participamos, pero ella en grado altísimo. Ella participa de la naturaleza divina en la medida en que la obra de la gracia es perfectísima en ella. Pero ella no es Dios. Cristo sí es Dios. Ella no es Dios. Y ella, que no es Dios, es la suma de todas las derrotas del demonio. Imagínate, ya que estamos en un país que ama profundamente el fútbol, imagínate un equipo que siempre que juega con otro equipo, siempre, pero siempre pierde. Imagínate el disgusto que eso produce. Pues algo así, pero mi comparación es muy infantil, algo así es lo que tiene el demonio con la Virgen. Todas, absolutamente todas las batallas del enemigo contra la Virgen, todas las perdió. Y ella no es Dios. O sea, imagínate lo que es ser derrotado todo el tiempo, siempre y para siempre, por una criatura y no por Dios. O sea, que Dios me venza, vamos a suponer eso en la cabeza del Satanás, que Dios me venza se entiende, pero que me venza alguien que no es Dios y que me venza siempre y que quede yo derrotado por toda la eternidad, es una humillación terrible. Y como ella, Nuestra Señora, bendita sea, como ella tiene la naturaleza humana, hay un odio espantoso hacia la naturaleza humana. En términos alegóricos, es decir, en términos de interpretación alegórica bíblica, es lo que muchos padres de la Iglesia encuentran en el capítulo número 12 del libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis dice que una mujer dio a luz y que esa mujer que dio a luz fue llevada al desierto, y que como la serpiente, el dragón antiguo, Satanás, no pudo hacerle daño a la mujer, entonces se fue en contra de los hijos de la mujer, se fue en contra con rabia incontenible, y añade el libro del Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por eso el ataque del demonio es feroz contra nosotros, porque cada uno de nosotros, hombres o mujeres, compartimos la naturaleza humana con María. Pero yo no quiero decir una palabra más sin que le demos un aplauso a la Santísima Virgen, que es la victoria más perfecta de Dios. Bueno, ya entendemos que el demonio tiene ese odio enconado, ese odio enfermizo, ese odio irreversible hacia nosotros. En cuanto criatura, el demonio, o es decir, los demonios, porque son muchos seres rebeldes contra Dios, el demonio o los demonios son más poderosos que nosotros, eso nadie lo duda. ¿Por qué son más poderosos que nosotros? Porque ellos tienen una naturaleza distinta a la nuestra, una naturaleza que carece de materia, que carece de cuerpo. Ellos no tienen cuerpo, son enteramente espirituales. Tanto los ángeles caídos como los santos ángeles, los ángeles malos o los ángeles buenos, unos y otros, carecen de cuerpo completamente. Según el permiso, según la permisión divina, ellos pueden manifestarse a veces corporalmente, como sucedió, por ejemplo, y se cuenta en el libro de Tobías. El libro de Tobías, incluso si se trata de una especie de parábola, el libro de Tobías nos está mostrando ese tipo de manifestación prácticamente corporal, manifestación corporal de un ángel. Pero
aunque ellos puedan manifestarse de esa manera, según la permisión divina, los ángeles como tales no tienen cuerpo. Y si no tienen cuerpo, si no tienen materia, quiere decir que su modo de inteligencia y su modo de voluntad es distinto del nuestro. Como ellos son seres espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Como nosotros también tenemos una dimensión espiritual, nosotros tenemos inteligencia y voluntad. Pero hay dos diferencias muy grandes entre las facultades que tienen los ángeles, tanto los buenos como los malos, y las facultades que tenemos nosotros. En efecto, la inteligencia humana, para acceder a la verdad, tiene que proceder por vía de razonamiento. Santo Tomás de Aquino describe ese camino con estas palabras que las repite varias veces: componiendo o dividiendo, es decir, viendo qué es compatible con qué y qué no es compatible con qué. Y de esa manera nuestra inteligencia va formando juicios y después, concatenando juicios, llega a razonamientos, es decir, llega a deducciones. Nuestra inteligencia obra, nuestra inteligencia, la inteligencia humana, opera paso a paso, opera por vía de deducción, opera por vía de razonamiento. La forma de la inteligencia humana es la forma del razonamiento, es decir, paso a paso. Los ángeles, en cambio, tienen inteligencia, pero su inteligencia no depende de la elaboración procesual, la elaboración paso a paso de conceptos. Como no hay elaboración paso a paso de conceptos, uno puede preguntarse qué clase de conocimiento tienen los ángeles. En esto nuevamente nuestro maestro reconocido por la Iglesia es Santo Tomás de Aquino, al cual precisamente se le llama doctor angélico, entre otras cosas por la profundidad, solidez y coherencia de su enseñanza sobre los ángeles. Entonces, ¿cómo es la inteligencia de los ángeles? Es lo que se llama inteligencia intuitiva. Intueor es un verbo latino que significa contemplar, significa agarrar el conocimiento de una sola vez, no paso a paso, sino de un solo golpe. Se parece a lo que decimos con el verbo en inglés grasp, es decir, como agarrar de una vez. Ese es el sentido del intuir de los ángeles. De nuevo, tanto los buenos como los malos. Entonces la inteligencia angélica no crece, ni tampoco decrece. La inteligencia de los ángeles no tiene capacidad de conocer después lo que no conocía antes. De hecho, los ángeles no tienen tiempo, por lo menos no tienen la forma de tiempo que nosotros tenemos, que si tú lo analizas, está necesariamente ligado a la materia. Los ángeles, como no son materiales, no tienen el discurrir del tiempo, como nosotros tenemos el discurrir del tiempo. Por consiguiente, la inteligencia de ellos es una especie de grasp, es una especie de atrapar la verdad, entender la verdad completa. Y esto explica dos cosas, que esta es la segunda diferencia. Esto explica por qué los ángeles no se pueden convertir. No puede haber conversión de ángeles buenos en malos o de ángeles malos en buenos. ¿Por qué? Porque la conversión siempre sucede por el reconocimiento de nuevos datos, de nuevas verdades, de nuevos testimonios. Por ejemplo, una persona está metida en la industria del aborto y ha realizado muchos abortos. Es el caso de hace muchos años de un doctor Nathanson, que ha dado su testimonio y se encuentra en internet. Nathanson se escribe con TH si lo quieres buscar después. Es impresionante el testimonio de este doctor que fue conocido como el rey del aborto. Y tenemos también el caso de una enfermera mexicana que ha dado su testimonio en muchísimos sitios. Yo tuve la ocasión de saludarla personalmente a su paso por Bogotá en alguna oportunidad. Una mujer muy valiente que se llama Patricia Sandoval.
Ella ha contado públicamente que ella misma se practicó no uno, sino más de un aborto, y además ella ayudaba a realizar abortos. Pero ella tuvo una conversión, lo mismo que el doctor Nathanson en su momento tuvo una conversión. ¿Qué es una conversión? Es el acceso a una verdad que yo antes no veía claramente. Entonces, hubo un día en que esta señora ya es casada ahora, en que Patricia, observando uno de esos fetos que acababan de matar, que estaban matando porque logró salir vivo del vientre, estaba medio quemado y lo estaban terminando de matar, ella logró ver un ser humano allí, y al reconocer lo que estaba haciendo, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, entró en arrepentimiento que le llevó a conversión y que le llevó a convertirse en una gran apóstol provida. Esa es Patricia Sandoval, para que la busques también en internet después. Entonces, la conversión en nosotros los seres humanos siempre sucede por acceso a una nueva verdad. Pero si tú tienes inteligencia angélica y si tu único acceso a la verdad es a través de la intuición angélica, no la intuición artística, ni matemática, ni nada de lo que tenemos los seres humanos, si tu único acceso a la verdad es el acceso a la intuición angélica, tú no puedes acceder a nuevas verdades. Y por eso, el ángel que rechaza a Dios, lo rechaza de un modo absoluto, es decir, lo rechaza sin ninguna posibilidad de cambio. No hay posibilidad de que llegue una nueva luz o una nueva verdad que le permita cambiar, porque de hecho, no teniendo materia, tampoco puede transcurrir el tiempo para ese ser angélico. Por la misma razón, los ángeles buenos tampoco se pueden transformar en malos, tampoco pueden pervertirse. Uno podría preguntarse, esto que les estoy presentando aquí es un resumen de la teología de los santos ángeles, bueno, y de los ángeles caídos también. Uno podría preguntarse, pero entonces, ¿cómo pueden ellos revelarse? La respuesta más acertada a esa pregunta es que el ángel, cuando es creado bueno, porque Dios nada hace malo. Pero ese ángel que es creado bueno y que desde el instante mismo de su creación tiene una visión absolutamente clara de quién y cómo es Dios y de qué quiere Dios para él y de cómo es hermosa la creación que ha sido hecha por Cristo y para Cristo. El ángel que tiene toda esa claridad instantáneamente toma una sola decisión. Y esa es la diferencia con la voluntad angélica y la voluntad nuestra. Nuestra voluntad, para mal o para bien, puede cambiar. Algunos de ustedes habrán tenido experiencias de conversión y pueden decir, hubo una época en que Dios no me interesaba nada y ahora Dios es la alegría de mi corazón. Tu voluntad ha cambiado. Los ángeles no. Como los ángeles no tienen conversión, en los ángeles se puede afirmar que solamente hay un acto de voluntad y que ese acto único de voluntad marca la eternidad de ellos para siempre. ¿Y por qué no pueden cambiar? Pues no pueden cambiar porque no pueden llegar a una nueva verdad. Y como no pueden llegar a una nueva verdad, lo que aceptan como verdad, la verdad que conocen y que algunos rechazaron, es la única verdad que podían conocer. El conocimiento que tienen los ángeles es un conocimiento que desborda todo lo que la humanidad ha logrado conocer en toda su historia. Es tan grande la inteligencia de los ángeles que por eso ese consejo que ha dicho varias veces el Papa, este Papa Francisco, jamás discutas con el demonio. Es como poner a un niño de primero de primaria a que discuta con un genio que es doctor en 18 materias. No hagas eso. Con el demonio jamás se discute. Tampoco le tenemos miedo, tampoco criamos odio contra él. Sabemos que existe, sabemos que está, sabemos lo que quiere, sabemos cuál es su lugar y sabemos que no es más poderoso que Cristo. Punto. No nos interesa nada más.
no le damos el homenaje de importancia, ni de aplauso, ni de admiración, ni de escándalo. Cristo mismo nos enseñó esto, porque en la Sagrada Escritura nos damos cuenta que Cristo nunca se escandaliza de nada, de nada. En alguna ocasión fueron a hablarle a Cristo. ¿Viste lo que pasó cuando se precipitó esa torre que estaban construyendo en Siloé? ¿Viste lo que pasó cuando Herodes atacó a unos galileos y mezcló la sangre de las víctimas con la sangre de esos pobres hombres? ¿Viste que Herodes está a punto de matarte, te está buscando? Tú sabes que hay gente que tiene cierto placer morboso en llevar malas noticias. Tú sabes que hay gente a la que le encanta llevar chismes frescos para decir, ¿viste lo que pasó? Algo parecido como ese personaje que había por ahí en el Chavo del Ocho que decía, fíjate, 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 fíjate. Pues algo parecido, hay gente que es así. Iban donde Cristo y le decía, y Herodes te está buscando para matarte, fíjate, fíjate, fíjate. Y Jesucristo jamás se escandaliza. Y este es uno de los datos más hermosos y más profundos de la cristología. Jesucristo jamás se escandaliza, jamás. Y ese es el principio de la declaración de la majestad de Cristo por encima de todo trono, principado y potestad. Cristo está por encima de todos, como lo declara también la carta a los Colosenses de San Pablo en el capítulo 1. Entonces yo creo que ahí tenemos un pequeño resumen sobre quiénes son los ángeles, cómo algunos se rebelaron, por qué no hay conversión en los ángeles. Pero nos falta un punto muy importante que siempre lo recuerdo al hablar de este tema y que proviene de nuestro amigo, porque espero que ya sea amigo de todos, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás se hace esta pregunta. Bueno, hay dos preguntas interesantísimas que se hace Tomás sobre dónde actúan los espíritus puros, es decir, los que no tienen materia, dónde actúan los ángeles buenos o los ángeles malos, sabiendo que no tienen cuerpo. Y otra pregunta interesantísima que se hace es, ¿cómo pueden esos seres influir en nosotros que sí tenemos cuerpo? Y a ambas preguntas responde Santo Tomás. Si usted quiere leer directamente lo que enseña Santo Tomás, vaya por favor a la Suma Teológica. La Suma Teológica tiene 3 partes que se llaman así, primera, segunda y tercera. Vaya a la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, donde él termina el estudio de la Trinidad y empieza a hablar de la creación. De lo primero que estudia son los ángeles, los buenos y los malos. De ahí he sacado yo prácticamente todo lo que les estoy diciendo aquí. Esto nada es creación mía, ni mucho menos. Yo soy un divulgador, eso es lo que soy yo. Entonces Santo Tomás dice, bueno, pero ¿cómo es que ellos pueden influir en nosotros? Y nos da una clave importantísima que sirve para toda la vida espiritual, amados hermanos. Nos enseña Santo Tomás de Aquino que son 2, principalmente 2 las puertas ordinarias de la acción, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Esas 2 puertas son la imaginación y la memoria. O para ser más precisos, la imaginación y el manejo de los recuerdos, el manejo de lo que tenemos en nuestra memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir 2 cosas. Que los demonios no tienen acceso directo a tu voluntad, nunca. Y en una posesión, nunca. En una posesión diabólica no hay acción sobre la voluntad. Hay acción en cortocircuito sobre el cuerpo del poseso. Sobre el cuerpo del poseso. Pero no hay acción sobre la voluntad. La voluntad humana es un santuario que Dios ha creado en el centro de nuestro corazón. Y nadie puede entrar ahí. Esto lo enseñan varios doctores de la iglesia. Nuestra amiga de Siena, Santa Catalina, lo expresa de esta manera y lo dice 2 o 3 veces por lo menos. Ni el demonio,
ni criatura alguna puede obligarte a pecar. Ni el demonio ni criatura alguna puede tener acceso directo a tu voluntad. No puede tener acceso a tu voluntad. Otro gran santo que enseñó esto mismo fue el querido Padre Pío, nuestro amado Padre Pío de Pietrelcina. Él también enseñaba muchas veces a la gente que confesaba y les enseñaba con claridad: el demonio no tiene acceso a tu voluntad. Pero entonces, ¿el demonio nos induce al pecado? Sí. Sí nos puede querer inducir al pecado. ¿Y cómo nos induce al pecado? Nos enseña Santo Tomás. A través de la la imaginación, o a través de la memoria. Imaginación incluye la fantasía, por supuesto. Entonces miremos, por ejemplo, aquí con un poquito de caricatura, miremos qué tipo de interferencia puede hacer el demonio. Pues el demonio puede hacer, por ejemplo, que ciertas imágenes, que ciertos recuerdos o que ciertos deseos se repitan persistentemente en una persona. El demonio no puede doblegar tu voluntad, no puede. Pero lo que sí puede es aumentar la frecuencia y la intensidad de ciertas imaginaciones, deseos o recuerdos, con la esperanza de que tú, subyugado, fascinado o asustado por esas imágenes, muevas tu voluntad y peques. Ejemplo, imagínate que tú tienes una discusión amarga con alguien de tu familia. Por ejemplo, tu cuñado, Dios nos libre. Tienes una discusión amarga, fue un momento, todo el mundo se salió de casillas, como decimos, se dijeron palabras que nunca se debieron haber dicho. Bueno, una cosa desobligante, vergonzosa. Tuviste una pelea muy horrible con tu cuñado. Puede pasar en muchas familias, podría pasarme a mí, en fin. Hasta ahí va la pelea. ¿Qué hace el demonio con eso? El demonio trata de repetirte las escenas de la pelea para mantener en ti vivo el sentimiento de rabia, el sentimiento de odio, el sentimiento de fastidio, el sentimiento de indignación. Entonces tú vas por la calle y te acuerdas: oiga, pero qué desgraciado el tipo ese, ¿cómo se le ocurrió decirme tal cosa? Te sientas en tu puesto de trabajo y vuelve y te acuerdas, y vuelve y te acuerdas, y cada vez como que ves con más intensidad, ves con más fuerza, ves como de una manera más reteñida, como que las palabras que te dijo cada vez las ves más reteñidas en tu memoria y cada vez te fastidia más. Y la pelea fue hace 2 meses, pero tú sigues recordando y recordando y estás envenenándote. Es típico de la acción ordinaria, porque hay también acción extraordinaria del demonio, a través de la imaginación y la memoria. Esto explica, por ejemplo, el daño tan espantoso que causa la pornografía. Y es una de las oraciones que tenemos que hacer al final de esta predicación. Tenemos que orar por la sanación y la limpieza. Ahí ya tengo que hablar más que de sanación, la limpieza de nuestra mente. La pornografía hace un daño espantoso. ¿Por qué? Porque, como han explicado muy buenos sacerdotes de nuestro tiempo, la pornografía no es otra cosa sino aceite incendiado para tu imaginación. Es decir, la pornografía hace que tú mires el cuerpo humano, tu propio cuerpo, o el cuerpo de la mujer, o el cuerpo del hombre, o el cuerpo de quien sea, que mires el cuerpo solamente como un instrumento de placer. Y todas las escenas, las historias, las páginas, los videos, o lo que sea que incluya pornografía, es como darle cuerda, es como darle impulso a lo más perverso de la imaginación humana. Por eso hay algunos sacerdotes que no dudan en afirmar
que detrás de toda la industria de la pornografía indudablemente está la presencia y el acicate del demonio. Ahora bien, ¿significa eso que si una persona vio pornografía quedó posesa? No, pero significa que esa persona voluntariamente se ha sometido a recibir muchísimos azotes en su imaginación, azotes del demonio, que serán la instigación a pecar, que serán el impulso a pecar, que serán el empuje para pecar, porque precisamente a través de la imaginación y de la memoria sucede eso. Por eso el cristiano que toma en serio su fe sabe que no se puede jugar con esas cosas, que uno no puede jugar ni con lo que uno ve, ni con lo que uno oye. Recuerda que la pornografía no es solamente visual, hermano querido, hermanita querida. La pornografía no es solamente visual, a pesar de que la palabra pornografía pues alude a lo gráfico, a lo visual. Pero la corrupción sexual también es auditiva. Esto se nota especialmente en las letras obscenas, las letras vulgares de las canciones, con un peligro. Así como en la pornografía, llamémosla visual, hablemos aquí de pornografía visual y auditiva para no complicar el lenguaje. Así como en la pornografía visual, la belleza de la figura humana sirve como de anestesia para que la depravación entre más profundamente en tu corazón, así también la música y el ritmo agradable de una canción obscena es el aceite para que penetre. Es la anestesia para que penetre profundamente en ti esa letra que degrada al ser humano y sobre todo degrada a la mujer. Porque hay otra cosa que hay que saber, y es que si bien es cierto que el demonio detesta a toda la especie humana y a cada ser humano, reserva un odio particular hacia la mujer, porque Dios le ha dado a la mujer un encargo que muchos describimos como ser ministra de la vida. La mujer es la ministra de la vida, y no solamente por la disposición de sus órganos que la capacitan para ser mamá, es ministra de la vida por toda la organización de su cuerpo, por la sensibilidad que tiene, por la manera como funcionan los órganos de sus sentidos, por la conectividad que tiene su cerebro, por la iniciativa y creatividad que tiene. Ese es un tema absolutamente fascinante. Si Dios permite, en otro encuentro, en otro momento que Dios nos regale, sería muy bonito hablar de hombres y mujeres, que es uno de mis temas favoritos y que es absolutamente precioso, porque esa separación y complementariedad entre hombre y mujer es uno de los regalos que Dios nos dejó en la humanidad, y por eso es uno de los regalos que el demonio quiere destruir en nuestro tiempo. Entonces, hermanos, estamos con el tema de la destrucción que trae el enemigo a través de la pornografía visual. En la pornografía visual, la belleza de esos cuerpos sirve de instrumento para que penetre profundamente en nosotros la acción perturbadora de imágenes y de recuerdos que luego nos quitan la paz y que luego nos apartan del plan de Dios. En la pornografía auditiva, el ritmo pegajoso, la música sabrosa y luego el ambiente de la fiesta y el bailar de una manera y de otra. Esto uno no lo ve y uno se burla de esas cosas, pero hay santos que han hablado sobre eso. Recuerde usted la manera como el santo cura de Ars se refería a las letras de su época y a las canciones de su época y a los bailes de su época. Y a mí me parece que los bailes de Francia a comienzos del siglo XIX quizás no eran tan terribles como algunos bailes que conocemos en este siglo XXI. Bueno, hermanos, entonces ahí nos queda claro por dónde actúan y cómo pretenden dominarnos estas fuerzas de las tinieblas y qué quieren hacer en nosotros. Después de terminar esta catequesis que Dios nos ha permitido hacer, pasemos a un punto mucho más consolador. Hablemos del modo de Jesús, que siempre es mi parte favorita, el modo de Jesús. ¿Qué hace Jesús frente a este desastre, frente a este ataque vigoroso y obstinado del poder de las tinieblas en contra nuestro?
Yo voy a señalar 5 puntos que describen el modo de Jesús. Primero, tú te puedes dar cuenta que en la Biblia no aparece diálogo como tal, diálogo entre Jesús y el poder de las tinieblas. Eso no aparece por ninguna parte. ¿Qué entendemos desde el punto de vista filosófico y racional? ¿Qué entendemos por diálogo? Es el intercambio de comunicación que lleva a una verdad más alta. Jesús nunca dialoga con el demonio, nunca. Obliga, impetra, ordena, expulsa, pero no hay diálogo. Ese punto ya lo hemos destacado antes. Segundo, nos dice la Sagrada Escritura que Cristo nuestro Señor hablaba con autoridad. Y esto es fundamental y la Iglesia Católica se lo toma en serio. Con el demonio nosotros debemos tener la absoluta claridad de que es solamente el poder de Cristo y la autoridad de Cristo la que da la victoria. Y esto se lo toma, repito, tan en serio la Iglesia Católica, que a nosotros los sacerdotes, a todos los sacerdotes nos tiene un mandato. Nosotros los sacerdotes no debemos realizar exorcismos sin la autorización expresa, que puede ser continua, sin la autorización explícita del obispo del lugar. Por ejemplo, este servidor de ustedes, yo predico con mucho amor de estos temas y todos los que me encomiendan, yo predico estos temas. Yo puedo hacer oraciones, que como la que vamos a hacer hoy, pidiendo al Señor que nos conserve en amistad con Él y nos aparte el dominio del demonio. Y eso es lo que solemos llamar oraciones de liberación. Pero si una persona, si un sacerdote tiene conciencia de que lo que se necesita en un caso particular es un exorcismo, no debe hacer ese exorcismo sin haber recibido el comando, la orden y por consiguiente la autoridad que viene de los apóstoles y que finalmente proviene de Cristo. Por eso los sacerdotes tenemos que ser muy prudentes en esto, porque el hecho de que yo sea sacerdote no me hace automáticamente exorcista. El hecho de que yo sea sacerdote no hace automáticamente que yo tenga la autoridad para realizar lo que se hace en un exorcismo. Por otra parte, quiero contarles que yo sí tengo amigos exorcistas y sí he conocido amigos exorcistas. Sé que hay indisciplina en algunos sacerdotes que no deberían hacer lo que hacen y se meten a hacer exorcismos y cosas. Miren, yo les sugiero, tengan cuidado con esto, no se metan con eso. Si ustedes en algún momento consideran que alguien cercano a ustedes necesita un exorcismo, sigan los canales de la iglesia, sigan en todo. La obediencia a Dios la bendice. Tal vez algunos dirán, no, pero es que nuestra diócesis es muy complicado, es que no sabemos qué hacer. Te lo entiendo. Pero a pesar de todo, la obediencia siempre es el camino. Dicho esto, debo contarles que yo tengo buenos amigos exorcistas y siempre cuento la historia de lo que me sucedió en un país hermano de mi país, me refiero a Ecuador, en un encuentro de sacerdotes que tuvimos, éramos como unos 20, y cuando llegó el momento del almuerzo, sucedió curiosamente que en el lugar que me asignaron para sentarme, a mi izquierda quedó un exorcista de esa arquidiócesis del Ecuador, y a mi derecha quedó otro exorcista. Entonces quedé yo en medio de un par de exorcistas. Me gustó tanto ese momento. Me parecieron tan admirables estos sacerdotes, gente humilde, de oración, pegados de Dios y de la Virgen, con un amor muy grande al pueblo de Dios y tomando siempre todas las precauciones, que es el tema que vamos a mencionar más adelante, porque esto tiene sus precauciones. Esto no es aquí como jugando con fuego, a ver aquí qué va a pasar. Me gustó muchísimo, yo creo que es de los diálogos más hermosos que yo he tenido con estos sacerdotes. Y déjenme decirles una cosa, algunas personas se imaginan
y hay sacerdotes que se prestan a eso. Algunos sacerdotes se imaginan que los exorcistas andan siempre así, como con una cara de misterio, obviamente con su capucha. Soy el exorcista. ¿Usted es el exorcista de la diócesis? Sí. Les repito, me gustó tanto. Y no era gente que tuviera solamente el título. La semana pasada, al encuentro ese que tuvimos, acababan de tener un exorcismo. O sea, no era que únicamente fuera un título, llamémoslo así, formal. No, hacían exorcismos, tal cual, con expulsión de demonio, con ritual, con todo, con la orden imperativa, egredere exo corpore. Es una palabra que se dice en los exorcismos. Lo hacían. Oiga, pero qué hombres tan buenos. Hay sacerdotes, hay exorcistas muy buenos. Y otra buena noticia que les tengo es que el Vaticano está tomando muy en serio este tema. De hecho, están ofreciendo, no sé si es cada año o cada 2 años, están ofreciendo cursos que son para sacerdotes que realizan exorcismos y también para laicos que colaboran con los sacerdotes, porque todo sacerdote exorcista debe tener siempre un equipo que lo acompaña en la oración, que lo acompaña, que en cierto sentido lo protege, lo rodea. Pero volvamos a Cristo. Llegamos a este tema de la iglesia porque estábamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿Qué más vemos en Jesús? Serenidad, majestad. Impresionante el exorcismo que realiza Jesús en la región de los Gerasenos. Se nos cuenta que en esa región de Gerasa había un hombre endemoniado. Nadie podía retenerlo ni siquiera con cadenas o con cepos. Rompía las cadenas. Esta es una de las señales de posesión diabólica. Una fuerza que trasciende completamente lo natural. Otra señal de posesión diabólica, que la persona puede hablar un idioma que no hay manera que lo haya aprendido. Esto ha sucedido algunas veces. Por ejemplo, se expresa perfectamente en hebreo y esa persona nunca pudo aprender hebreo. Se expresa perfectamente en árabe, utilizan así lenguas completamente exóticas. ¿Cómo pudo suceder eso? Y van a ver y está hablando con lógica lo que dice. Son cosas sobrenaturales. O el demonio a veces sabe cosas que no tendría por qué saber. Muchas veces el demonio en los exorcismos trata de atacar al sacerdote, haciéndole ver que conoce cosas de la vida del sacerdote. Es uno de los motivos por los que los buenos sacerdotes, exorcistas, siempre hacen muy buenas confesiones antes de realizar un exorcismo. Porque si el demonio llega a decirle algo al sacerdote de su pasado, ustedes saben que nosotros somos pecadores también, entonces el demonio viene a decirle, usted hizo tal o cual cosa. La respuesta del sacerdote confesado es, está entregado a las llagas de Cristo, de quien es la victoria. Y eso le duele a Satanás infinitamente, porque no puede hablar de los pecados del sacerdote sin volver contra él mismo la victoria de Cristo. Entonces, por eso es muy importante que el sacerdote esté lleno de virtud, lleno de serenidad y lleno de la gracia de Dios, especialmente con el sacramento de la confesión. Volvamos a Cristo. Cristo entonces tiene una actitud de gran serenidad. En ese episodio de los Gerasenos es impresionante lo de Cristo. Es tan impresionante la serenidad de Cristo que las palabras con las que estaba expulsando al demonio no aparecen. El evangelista nos dice, es que Cristo le estaba ordenando que se fuera. Pero por lo visto Cristo estaba apenas susurrando, como que estuviera hablando solo para él mismo, como si Cristo estuviera diciendo, vete de ahí, vete de ahí. Y hablaba tan bajito
que las palabras explícitas que dijo Cristo no aparecen en la Biblia. Ese es el grado de serenidad y de majestad de Cristo. Se cuenta en la biografía de San Juan Pablo II que él, ya siendo Papa, realizó un exorcismo. Y es impresionante ver la serenidad del Papa cuando tiene que enfrentarse con el poder de Satanás. Es muy importante saber que en todas estas luchas contra el demonio siempre tratará de hacer espectáculo. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a un gato, perdón la comparación infantil, un gato cuando tiene que enfrentarse a un animal mucho más grande, por ejemplo, un perro bien grande. Entonces lo que hace el gato es que se empina y trata como de agrandarse y para los pelos, como quien dice, aquí estoy y soy grande. Bueno, me perdonen la comparación, no estoy diciendo nada en contra de los gatos. Eso es lo que pretende hacer el enemigo. Al enemigo le encanta el espectáculo, la gritería, que se reúna mucha gente, que lo filmen. Jesús no le da gusto. Por eso varias veces aparece que Jesús le ordena al demonio con estas palabras: cállate, cállate y sal de aquí. Cállate y sal de aquí. Algunas veces en los exorcismos se añade otra palabra: sal de aquí sin hacerle daño a nadie. Y en el nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo. Un último punto que debemos destacar en la manera como obra Cristo en estos procesos de liberación. Cristo nos enseña que muchas veces se necesita ayuno y oración. Los exorcistas de los que les hablo, estos amigos míos ecuatorianos, buenos sacerdotes, ellos practican todo esto. Hacen ayuno ellos y hacen ayuno las personas que les están ayudando, se confiesan, se preparan y proceden a realizar la celebración siguiendo el ritual. Miren, la obediencia a veces a uno le puede parecer difícil, pero les repito lo que antes dije, la obediencia trae grandísimas bendiciones. No perdamos el don de la obediencia. Bueno, terminemos entonces esta reflexión, va terminando también nuestro tiempo y después tenemos que hacer una oración, por supuesto. La oración la vamos a hacer también con canto. Aquí tenemos estos amigos queridos. El canto que vamos a utilizar después, en unos minutos, es este que dice: vive Jesús. Vive Jesús. Ese que lo solemos cantar en la Eucaristía lo vamos a utilizar ahorita en la oración. Gracias. Entonces, hermanos, hablemos un poco de cómo es el proceso de la liberación. Lo primero que hay que aclarar aquí es que suele distinguirse entre tres palabras. Una palabra es infestación, otra palabra es liberación y otra palabra es exorcismo. Las tres palabras tienen que ver con la acción del poder de las tinieblas, pero son tres palabras diferentes y hay que saber qué lugar ocupan ellas. Infestación se refiere a los lugares. Liberación es como una especie de hostigamiento que alguna persona puede sufrir, muchas veces sin pecado de su parte. Así, por ejemplo, en la biografía de varios santos, como ya he mencionado, el santo cura de Ars, San Ignacio de Loyola, San Antonio Abad, Santa Catalina de Siena, se habla de hostigamiento del demonio. El demonio pretendía hostigar a Santa Catalina y le decía: tus oraciones no valen nada, estás perdiendo el tiempo, tu voto de virginidad es ridículo, deja eso, todavía estás a tiempo de casarte. Era un hostigamiento fortísimo y en otras oportunidades le revolvía delante de la imaginación, como nos enseña Santo Tomás que suele hacer el demonio, le revolvía delante de la imaginación todo tipo de imágenes depravadas y obscenas, tratando de contagiarla, tratando de moverle la voluntad. Quiero destacar esto: el hostigamiento del demonio no es pecado. Escriba eso que le conviene.
El hostigamiento del demonio no es pecado. Acuérdate lo que nos enseñó el Padre Pío. Dijo el Padre Pío, el demonio no tiene puerta en tu voluntad. Si una persona está siendo hostigada por el enemigo, que es lo que nosotros tratamos de vencer y de superar en una oración de liberación, distinto del exorcismo, ya lo he explicado, si el enemigo pretende hostigar, ahí todavía no hay pecado. Pecado sucede, y lamentablemente a veces uno puede caer, pecado sucede si eso que te ha llegado a la imaginación tú lo pones en práctica. Por ejemplo, tuviste aquella pelea con tu cuñado, fue que dijimos, y entonces tú tienes como ese recuerdo, y entonces un día agarras el teléfono y lo insultas, y le insultas toda la familia y la madre y todo. Ahí ya cometiste el pecado tú, lo cometiste tú. El hostigamiento sucedía, el hostigamiento todavía no es pecado. Cuando llega el consentimiento, que es el acceso de nuestra voluntad a aquello en lo que hemos sido sugeridos, ahí sí viene el pecado. Por eso dicen los directores espirituales, sentir no es pecar, consentir ya trae pecado. Eso para que lo tengamos claro. Entonces uno tiene que distinguir, la infestación tiene que ver con los lugares. Es muy largo tratar de explicar aquí cómo puede haber una acción del demonio que tenga que ver con los lugares, pero básicamente tiene que ver con que la voluntad torcida de la persona que habitualmente peca termina expresándose también materialmente. Ese es el fundamento básico de lo que es una infestación. Por eso se hacen oraciones también de bendición y de liberación para los lugares. Eso se llama infestación. Luego la oración de liberación tiene que ver con los distintos hostigamientos. Catalina, por ejemplo, registraba ese tipo de hostigamiento y ella se dio cuenta que cuando ella se refugiaba en el templo a orar, ella podía orar en su casa, podía orar en el templo o en otros sitios, pero ella se dio cuenta que en el templo el hostigamiento bajaba muchísimo. Entonces, el hostigamiento no incluye pecado, lo repito por tercera y última vez, pero el hostigamiento sí puede aliviarse muchísimo con una oración de liberación. Lo que nosotros vamos a hacer hoy aquí es una oración de liberación pidiendo que aquellos de ustedes que estén siendo hostigados, asediados en su imaginación o en su memoria por cualquier tipo de pensamiento que trate de empujarlos insistentemente al pecado, que ustedes sean liberados. Y yo también, yo no necesito lo mismo que ustedes, yo necesitamos todos liberación. Entonces eso es lo que queremos en una oración de liberación como la que vamos a hacer aquí. Finalmente, el exorcismo lo define la teología católica como un acto sacramental, no es un sacramento, es un sacramental, un acto sacramental que declara el poder y la victoria de Dios sobre el poder de las tinieblas, y por consiguiente tiene su propio ritual del exorcismo, y ese ritual del exorcismo es practicado no por un diácono, no por un laico, no por una laica, es practicado por un sacerdote que esté, por supuesto, en plena comunión con la Iglesia Católica y que esté en plena obediencia al obispo del lugar y haya recibido de la autorización, que puede ser autorización para un exorcismo o puede ser una autorización habitual como para que haga los exorcismos de la diócesis. En algunas diócesis tienen nombrado 1 o 2 o más exorcistas. Entonces, a través de ese ritual, a través de esa práctica, lo que se busca es proclamar la gloria de Cristo. Quiero recordar dos cosas aquí, no, todavía me hace falta otro poquito más, pero aquí vamos bien. Creo que vamos bien con el tiempo y me consuela que la persona que me iba a decir cuándo tenía que terminar no está. Entonces, yo sigo. Quiero recordar aquí una anécdota muy hermosa, dos palabras, mejor dicho, muy sabias, que dijo el padre Gabriel Amorth, muy conocido por haber sido exorcista durante muchos años y muchos papas en la ciudad de Roma.
enseñaba el padre Gabriel Amor dos cosas importantísimas. Primera, él decía, tiene más poder la confesión que un exorcismo. ¿Por qué? Porque la confesión sana y perdona, restaura y levanta el daño que te hiciste tú con tu voluntad. Y acuérdate que el demonio nunca puede entrar en la voluntad. Es decir, la persona que esté más hostigada, más atacada, más asediada por el demonio, como le pasó por ejemplo a San Antonio Abad algunas veces, algunos tiempos de su vida, la persona que esté más atacada por el demonio puede estar en perfecta inocencia. En cambio, la persona que comete un pecado ya no está en inocencia. Y si es un pecado grave, pues puede haber perdido efectivamente la gracia de Dios. Entonces, el padre Gabriel Amor nos dice, no sobreestimemos el tema del exorcismo. Es muy grande, es más grande lo que sucede en la confesión. Esa es frase de él. Y otra frase de él que hay que tener en cuenta, que me parece importante recordarlo aquí, es que el padre Amor también nos enseña que a medida que el mundo se va apartando de la fe, se están multiplicando los casos de exorcismo. Es decir, nos salimos de la esfera del poder de Cristo y la gente empieza a experimentar que con horóscopo, que con la tabla de invocación de espíritus, la ouija, que con adivinación, que con el tarot. Yo les digo una cosa, en mis cuentas, sobre todo de TikTok, o sea, en mi timeline de TikTok, difícilmente pasa un mes sin que me llegue alguna propuesta de brujería, de invocación de espíritus, de pacto satánico o de cualquier porquería de esas. Así que, hermanos míos, tenemos que estar en guardia con eso que está sucediendo en nuestro tiempo. Hablemos de finalmente, ahora sí, finalmente, para concluir, hablemos sobre el proceso de liberación. Advertencia inicial, advertencia general. Se necesita mucho discernimiento, mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil confundir un problema emocional, o un problema psicológico, o un problema de personalidad límite, o un problema interpersonal, confundirlo con un tema de liberación. Yo cuento siempre esta historia que es un poquito picante, pero ustedes me la van a entender. Una vez se acercó un muchacho y me dijo, padre, yo necesito liberación, el demonio me está atacando mucho. Pues uno siempre escucha a la gente y la toma en serio. ¿Por qué dices eso, hermano? El demonio me está atacando mucho, padre. Yo me di cuenta que la cosa iba mal encaminada con esta frasecita que dijo. Es que el demonio me hace pecar. Acuérdese del Padre Pío. Acuérdese de Santa Catalina. El demonio no te puede hacer pecar. Puede sugerirte, empujarte, inducirte hasta donde él puede. Solamente eso. Hasta ahí puede llegar él. Pero yo seguí escuchando al muchacho. ¿Y por qué dices que te hace pecar? Esto sucede en Bogotá, ¿no? Me dice, padre, yo soy de aquí de Bogotá. Mi novia es de otra ciudad, y me dijo la ciudad. Mi novia es de otra ciudad. Los papás de ella, pues, son gente que tiene dinerito y le tienen un apartamento aquí a mi novia. Y entonces, pues yo a veces voy a visitarla y terminamos besándonos y tenemos relaciones, padre. El demonio me ataca. Yo sentí ganas de decir, el demonio
al demonio. Desde hace mucho tiempo nos han enseñado los buenos directores espirituales: si no te apartas de la ocasión, no te apartas del pecado. Imagínese un muchacho bien parecido, con una novia bien bonita, solos, en un apartamento, música suave, penumbra, perfume embriagante, besito va, besito viene. ¿Dónde va a terminar esa historia, hombre? Entonces, por eso, predicando de este tema, de este mismo tema, decía un sacerdote: a mí no me vengan con que el demonio y el demonio y el demonio, porque el demonio es un pobre diablo. Hermanos, ubiquémonos, por favor. Eso no es de estar echándole culpas al demonio simplemente porque algunas cosas salen mal o porque en algunos pecados caemos. Hay que tener mucho discernimiento en esto. Y por eso el procedimiento recomendado por la iglesia es el siguiente. Tomen nota, por favor, las 9 personas que siguen escribiendo, bendito sea Dios. El procedimiento es este. ¿Qué es lo primero que hay que revisar? Salud física. Y eso incluye en algunos casos cómo está funcionando el cerebrito de la persona. Porque hay cerebritos que a veces no están funcionando del todo bien. Salud física. Segundo, salud psicológica. Hay que examinar la salud psicológica de la persona. Por eso en los equipos serios de exorcismos en las diócesis equipadas con buenos servicios, no está nunca un sacerdote solo, sino que el sacerdote está rodeado de otros especialistas. Uno, ojalá 2 psicólogos que puedan intercambiar observaciones. ¿Tú qué ves ahí? No, pues yo lo que veo es que esta persona está presentando una carencia de afecto materno. Yo veo que esta persona nunca recibió atención cuando era niño y ahora está llamando la atención. Yo veo que la opinión psicológica es clave, no es definitiva, pero es un elemento clave. Entonces mira, salud física. Hoy se está entendiendo cada vez más el tema del cerebro, cómo funciona. Hay cerebros que literalmente hacen cortocircuito. Luego, salud psicológica. Luego, salud emocional. Si la persona está viviendo unos trances de ansiedad, si la persona está viviendo unas crisis de depresión, si la persona está sintiendo que llega al borde del ataque de pánico. Cuando una persona está en esas situaciones extremas, no estamos juzgando a nadie, mis hermanos. Cuando una persona llega a esas situaciones extremas, llega el momento en el que pierde conexión con la realidad. Está demostrado que una persona al borde del ataque de pánico puede presentar alucinaciones, que incluye alucinaciones auditivas, que incluye alucinaciones olfativas, que incluye alucinaciones visuales, mucho más raro alucinaciones tácticas o del tacto. Luego, hay que ver si la persona tiene una buena relación con el sacramento de la confesión. Hay que ver si la persona ha hecho procesos de sanación. A mí me tocó, lo más cercano que yo he estado a un exorcismo fue una cosa que me tocó en mi convento allá en Bogotá. Estábamos en un grupo de oración, ya la gente salía y de repente una muchacha, más o menos muchacha, la verdad es que ya tenía bastantes años. Mejor dicho, era una viejita, pues seamos sinceros. No, mentiras, era una muchacha. Y entonces ustedes dirán que yo tengo cosas en contra de las viejitas. No, las viejitas son lindas, las viejitas son abuelitas, las viejitas son lindas, son bonitas las abuelitas. Bueno, oiga, esta muchacha cae al suelo como en trance, empieza a gritar. Yo voy a cambiar el nombre de ella, voy a decir aquí que se llamaba Sandra, el nombre de ella era otro. Entonces esta Sandra cae al suelo
empieza a gritar, se convulsiona. De repente empieza a gritar barbaridades en contra de Cristo, blasfemias. Y entonces la gente ahí, por supuesto, acuérdate que el espectáculo, ¿no? La gente ahí, de una vez salieron unos exorcistas espontáneos que habían ido a 2 congresos carismáticos. No extendían los brazos. ¡Sánala, Señor! ¡Libérala! ¡Libérala, Señor! ¡Libérala! Mi papá, que era un católico muy convencido, pero al mismo tiempo un hombre bastante racional y escéptico, decía que cuando empiezan así a gritar y a gritar al demonio, mi papá decía, si no lo sacó, por lo menos lo aturdió. Porque eso era grito herido. Dios mío, ¿yo qué hacía? Yo era un sacerdote joven en esa época, flaco, por supuesto. ¿Yo qué hago ante esto? Pero Dios me concedió paz. Entonces yo empecé a acercarme a la persona y ahí estaba y volvía y decía porquerías de la Virgen y de Cristo y de... Bueno, una cosa muy dolorosa para uno porque uno es creyente. Entonces yo me acerqué a ella, ya les dije que aquí la estoy llamando Sandra. Yo le dije el nombre de ella, aquí digo Sandra. Mire las palabras que yo le dije. Sandra, no hay necesidad de que hagas esto. Nosotros te queremos, Sandra. Nosotros estamos contigo, Sandra. Así en ese tono le hablaba yo. Yo le hablaba tan bajito que creo que mucha gente ni siquiera se enteraba de lo que yo estaba diciendo. Después de hablarle 2 minutos así, empezó a calmarse. ¿Qué estaba viviendo esa persona? Una crisis medio histérica, una necesidad de atención, una falta afectiva. En mi país, yo no sé casi nada de Argentina, pero en mi país ha habido épocas en que se da como una especie de obsesión con el tema de la liberación. Y entonces resulta que algunas personas buscan y buscan a los sacerdotes y muchas veces es por faltas afectivas, muchas de ellas de tipo paterno. Yo me acuerdo el caso con un sacerdote que incluso fue muy famoso en mi país, después como que ha ido acabando mal, pobrecito. Y este sacerdote, a él le encantaba el tema de la liberación, las liberaciones, hay que hacer muchas liberaciones. Y esta señora, esta no, sino otra persona, era una señora que le hacían liberación. Entonces le hacían una oración de liberación y ella quedaba como tranquila. A los 8 días o a los 15 días volvía, padre, yo creo que me quedó algo todavía. Tenían que hacerle otra ceremonia y tenían que hacerle otra ceremonia hasta que quedó claro lo que estaba sucediendo. Esta persona no solamente recibía atención, sino recibía cariño, porque era un sacerdote muy bueno y era un sacerdote muy cariñoso. Entonces seguramente ella tenía una gran falta de amor paterno y estaba buscando ese tipo de amor. Por eso hay que hacer todo ese discernimiento en toda la parte social, emocional, afectiva. Y luego ya propiamente habrá que hacer. Si es el caso, habrá que hacer la oración de exorcismo. Ya será el momento en el que pues toca, hay que hacerla. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue en obediencia a la iglesia. Si ustedes saben que se va a hacer una oración de esa clase, no hagan espectáculo. No, a eso hay que tomarlo en serio. Y como todos los actos de la iglesia, se realiza con inmensa caridad. El padre Gabriel Amor no llamaba exorcismos a los exorcismos. Ese es un dato curioso. Y él era pues un exorcista de fama mundial. Él decía, yo lo que hago son bendiciones. Y a medida que yo bendigo y bendigo a la persona, siguiendo el ritual de la iglesia, el demonio no resiste y tiene que irse. Yo bendigo y bendigo. Eso es la liberación. Es acceder al amor de Cristo. Es acceder al triunfo de Cristo. Es acceder a la victoria definitiva de Cristo. Es saber
lo que nos dice la primera carta de Juan: el Espíritu Santo que está en ustedes es más fuerte que el Espíritu que está en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,